Bueno, somnífero partido de Real Cartagena el día de hoy ante Inter Palmira en condición de local. Somnífero. Si usted llegó a esta reacción, si usted llegó a este video, si usted llegó a este envío, tenga la certeza que si ha tenido un mal día, no puede conciliar el sueño, o quizá por allí tiene algún problemita para apagar un poco la cabeza, ponga este video, reprodúzcalo y seguramente va a conciliar el sueño en menos de 3 minutos. En menos de 3 minutos ya va a estar tranquilamente plácido sobre su cama, tranquilo, esperando reconfortante para afrontar la jornada de mañana. Hoy Real Cartagena dio sueño. Hoy no fue ni siquiera una vergüenza. Hoy ni siquiera no fue que no encontró los caminos, si bien no los encontró. Si bien los jugadores que trajo Cardetti para este último semestre o este segundo semestre del 2025 de alguna forma esperanzaban a la gente. ¿Por qué? Porque son sangre joven o sangre renovada, o algunos que también se abren paso también dentro del fútbol, y la gente venía con esa expectativa para ver qué veía, qué pantallazo se llevaba, qué sensación se llevaba de este Real Cartagena el día de hoy del estadio Jaime Morón ante su gente, que de alguna forma día lunes, día laborable, ya prácticamente a las 8 de la noche, una hora también bastante compleja, sobre todo para las personas que viven lejos, sacaron el tiempo y vinieron a acompañar al equipo para ver qué mostraba, para ver cómo lucía este Real Cartagena. Bueno, hoy en el primer pantallazo, en las primeras sensaciones que entrega este equipo, me habla por lo menos de un equipo que no termina sabiendo gestionar la ventaja a favor. No ventaja desde el marcador. Hoy la ventaja numérica con 11 hombres en cancha, el otro equipo con un jugador menos antes de los 10 minutos del primer tiempo, y Real Cartagena nunca pudo torcerle el brazo a Inter Palmira. Nunca le pudo sacar ventaja sobre ese jugador menos que tenía el rival. Nunca lo pudo hacer. Y Cardetti creo que a la larga tampoco termina sabiendo entender por dónde pasaba el partido o por dónde de alguna forma podía sacar rédito de este jugador de más, y casi que sobre el final del compromiso, a los 82, creo que termina sacando a Daniel Mera, que hizo un partido discretísimo por no extralimitarme en el primer partido, en la primera fecha de este segundo semestre. Vamos a ir comedidos, tampoco es para hacer, digamos, un escándalo, ni tampoco un ruido de esta presentación de Real Cartagena, pero sí es para jalar las orejas o para poner el asterisco y llamar la atención de a poco, aunque sea de a poco, porque este Real Cartagena no se puede permitir un semestre más no ser protagonista. No se puede permitir un semestre más dejar pasar el tren. No se puede permitir. De hecho, el mismo equipo, junto a la alcaldía, junto a todas las autoridades de la ciudad, han dicho que bueno, este es el año o este es el semestre, es ahora o nunca. Bueno, estaría bueno también que los jugadores de Real Cartagena, cuerpo técnico, dirigentes, jugadores y demás, también lo entiendan así, también lo entiendan de esa manera. Porque este Real Cartagena, por lo mostrado el día de hoy, estuvo más cerca del sueño que de envalentonar a su gente, o por lo menos sacarle una mueca, una sonrisa a la gente. Hay que decir que en el comienzo del compromiso, Real Cartagena sí hizo cosas bastante positivas, o por lo menos que auguraban quizá un buen resultado del día de hoy, y fue prácticamente en los primeros 2 minutos, sí, no exagero, en los primeros 2 minutos Real Cartagena tuvo 2 chances para llegar o para de alguna forma montarse en el marcador, no lo hizo. Una muy clara, la primera muy clara, clarísima en los pies de Arley Rodríguez, que no termina por intercambiarlo en gol, la botó, la sacó, ni siquiera disparó a los 3 palos. Entonces, aquí en este tipo de situaciones es donde estos jugadores que apostaste, que los trajiste, que seguramente son jugadores con un recorrido importante dentro del fútbol, en la primera, y que los traes, apuestas también por ellos acá, ese tipo de jugadas las tienes que mandar a guardar. Arley Rodríguez no lo hizo así, y de alguna forma Real Cartagena fue diluyéndose con el pasar del compromiso. Freddy Montero, que es prácticamente el baluarte de este Real Cartagena, por lo menos ahí en ataque, hoy cumplió una función un poco más de 10. Hoy no fue tan ese Freddy Montero goleador de centro de área, killer, matador. Hoy no fue ese Freddy Montero. Hoy fue un Freddy Montero que salió del área, fue más jugón que otra cosa, se asoció de buena forma, dio pases, habilitó como en 2-3 ocasiones, pero lastimosamente en su momento ni siquiera Arley Rodríguez lo pudo intercambiar por gol. Wilfrido de la Rosa tampoco lo pudo hacer, y algunas otras aproximaciones esporádicas que Real Cartagena tuvo. Creo que la primera mitad a Real Cartagena termina favoreciéndole bastante, pero nunca pudo
romper el marcador, nunca pudo romper el cero. Nunca pudo romper el cero. Y creo que sí encontró de alguna forma Real Cartagena algunas sensaciones positivas por banda derecha, por aquí por este andarivel, que fue donde principalmente el conjunto heroico en los primeros 45 minutos o en el primer tiempo termina haciéndole más daño a Inter Palmira, con el jugador Acosta Bayer, que de alguna forma empezó a dejar buenas sensaciones. Repito, esto es un primer pantallazo, esto es apenas un primer sabor de boca que dejó este Real Cartagena, pero fue un primer sabor de boca no tan positivo. ¿Por qué? Porque jugó prácticamente todo un partido con un jugador de más, no lo supo gestionar, nunca pudo sacar ventaja, nunca pudo hacer valer ese jugador de más y ya, por supuesto, a las claras quedó que fue un 0-0 final, 0-0 somnífero, repito, somnífero. Un sueño, el segundo tiempo fue un sueño de principio a fin. De principio a fin. De principio a fin un Real Cartagena lento, que no encontraba los caminos, que chocaba. El otro equipo, Inter Palmira, con el profesor Héctor Cárdenas a la cabeza, creo que de alguna forma también se abroqueló, puso su doble línea de 4, allí más o menos dejaba a un punta, que en su momento también fue Ibarbo. Y bueno, nos preguntamos, o por lo menos yo me preguntaba, estaría bueno hacerle esa pregunta al señor Cardetti en conferencia de prensa, y es por qué nunca rompió los 4 del fondo. ¿Por qué nunca rompió los 4 del fondo? Si prácticamente Inter Palmira ni siquiera atacaba, nada más se resignaba a aguantar más o menos las aproximaciones o las insinuaciones que tenía Real Cartagena. Nunca pudo romper los 4 del fondo. Bueno, sí lo vino a hacer en el minuto 82 del tiempo global. Ya Real Cartagena jugaba jugado por jugado, iba a buscarlo como podía, con más vergüenza deportiva, con más entereza, con más pundonor que juego o que idea. La verdad es que a mí, por lo menos, en esa decisión, yo objeto la que ha tomado Martín Cardetti, de no romper los 4 del fondo, sabiendo que Inter Palmira estaba todo replegado atrás, y nunca pudo romper esa línea de 4. Creo que había que romperlo con Daniel Mera, como lo terminó haciendo, pero no al 82, Cardetti. Antes, Real Cartagena necesitaba más en el medio campo, otros jugadores que le dieran otra frescura, que le dieran otras alternativas. Entró de alguna forma el Sapito Pereira, perfecto, seguramente un jugador bien pensado, pero entró tarde también, entró casi a los 15 minutos de la segunda mitad. Entonces son cuestiones que se tienen que ir reevaluando, son cuestiones que se tienen que ir repensando, sobre todo por el bienestar de este Real Cartagena, que repito, el segundo semestre se la juega toda, Arley Rodríguez, ya como para finalizar el tema Arley, es raro porque cuando tiene la posibilidad de hacer el gol, erra. Cuando los compañeros van a hacer el gol, se mete en el medio. Cuando tiene que cedérselo a un compañero, remata encima del rival. Y la verdad, son estas salidas de Arley Rodríguez que uno no termina de entender. Listo, después el tipo recompone, se envalentona, después corrige sobre la marcha, sobre la temporada y seguramente que termina teniendo alguna buena presentación. Ahora bien, Arley Rodríguez hoy volvió a ser ese Arley del primer semestre comenzando. Entonces, son cuestiones que se tienen que tratar con este Real Cartagena, que se tienen que reevaluar, por supuesto que sí. Buenas sensaciones o buenas cosas para sacar el día de hoy. Yo creo que el chico, que recién se reincorpora o que se incorpora a Real Cartagena como Acosta Bayer, creo que dejó buenas sensaciones. Creo que en el frente de ataque como tal, Real Cartagena en algún momento se vio un tanto superado por tener que ir con la responsabilidad de ir a hacer el gol. No lo termina haciendo, no termina dando ese golpe. Wilfrido de la Rosa, hoy no fue Wilfrido de la Rosa, hoy no tuvo su mejor presentación, pero en el medio campo, yo creo que con el valor que tiene el mismo Leudo, creo que termina siendo un partido correcto, no descollante, no la rompió, no la dejó chiquita, pero sí hizo los deberes de alguna forma. Lo de Acosta Bayer también termina siendo bastante positivo. Lo de Duván, 5 puntos en la medianía. Tuvo para hacer algo más, Duván Mosquera, quedó ahí, nunca rompió el molde, nunca rompió el hielo. Los 4 de atrás en Real Cartagena, creo que el lateral derecho, Daniel Mera, ya lo tuvimos aquí en Real Cartagena, ya sabemos lo que es. No le pidamos mucho más tampoco. ¿Por qué? Porque seguramente o no le va a dar o se le va a complicar, porque realmente ya lo vimos en su momento aquí. Ya sabemos lo que puede hacer.
y hoy no fue la excepción. No tiró un centro bien, uno. Si usted recuerda un centro bueno hoy de Daniel Mera, lo deja en los comentarios, porque yo particularmente no recuerdo uno. Y creo que Cardetti se termina dando cuenta que tenía que sacarlo muy tarde, porque a los 82 del tiempo global es tarde. Son 8 minutos que te quedan, más 8 de reposición, y podían agregar un tiempo más, 45 minutos más. Real Cartagena no iba a hacer gol hoy. No lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque nunca encontró los caminos, porque no encontró rutas de pase, porque Real Cartagena no se halló fresco para encontrar ese pase filtrado, y creo que esa ausencia del pase filtrado termina teniendo una explicación en la ausencia de Marrugo, por ejemplo. Hoy la ausencia de Marrugo fue vital para que este Real Cartagena, o no vital porque no termina siendo vital, pero sí termina siendo ese talón de Aquiles donde Real Cartagena, con la salida del Chocolo Ramírez, le falta ese creativo, ese pensador, ese que ve la idea clara, ese que tiene el camino claro, el pase claro. Bueno, ese jugador creo que va a ser llamado o va a tener que asumir ese rol Marrugo un poco más adelante, por eso también se trajo a Leudo y demás, pero digamos que esa responsabilidad de ahora en más puede estar en los pies de Marrugo, en el cerebro de Marrugo. Hoy Marrugo no estuvo, hoy Real Cartagena no tuvo ideas y prácticamente fue un equipo muy vertical. Vertical era lo que más se veía en Real Cartagena. Subir, tiene dos interiores bastante interesantes como Duván Mosquera y como Acosta Bayer, pero lo coquetearon, tuvieron insinuaciones, llegaron con alguna aproximación, pero nada más. A las manos del portero Arlet Cadavid, que hoy el tipo, si algo le faltaba era salir figura del partido de hoy. Y hoy todo lo que le disparó Real Cartagena, o lo poco o mucho que pudo generar Real Cartagena, prácticamente todo el fuego lo apagó y termina siendo una de las figuras de Inter Palmira. A recomponer, gente. No da espera esto, no da espera. No, Junior, es la primera fecha, el rival también juega. No valen las excusas. Este equipo le trajeron todo lo que pidió el entrenador. Este equipo fue reforzado nuevamente. Como conclusión, sacamos que el semestre anterior la defensa era un desastre, trajeron un montón de defensas, ahora tiene que hacer un papel mínimamente digno, que por ahora creo que Real Cartagena tendrá mucho que demostrar en ese camino de dignidad, si se quiere. Y bueno, a recomponer, esto no da espera. Repito, se bajó la bandera desde la administración, desde el mismo equipo, que es ahora o nunca. Bueno, es ahora o nunca, a demostrarlo allá, dentro del campo de juego, porque hoy no fue. Y más que un partido para agasajar a esta gente que vino un lunes a las 8 de la noche y que seguramente llegará a su casa a las 10 u 11 de la noche, hoy prácticamente mandaste a esta gente con sueño para sus casas, porque hoy no fue ni fu ni fa. Gente, muchísimas gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben, activan la campanita, dejan un me gusta. Va a ser clave eso para que este contenido pueda ser replicado y siga llegando a más personas. Gracias por estar del otro lado y nosotros nos vemos en un próximo envío.